Bueno, lo presento a Ismael, porque Ismael es con el que de alguna manera vengo trabajando en este tema. Venimos, es casi como algo que vamos haciendo en... Voy a agregar, perdón por mi inexperiencia, pero vamos a comenzar. La persona que acabo de admitir es una de las personas más activas en España en este momento en esta temática. Cristian, muchas gracias por sumarte. Y bueno, Ismael también es de España, pero en este momento está en Nueva York. Bueno, ¿quiénes de los que están acá trabajan con agentes, saben que es un agente, trabajan en informática? A ver, levante la mano. O sea, todo el mundo trabaja. ¿Y quiénes usan ChatGPT o Claude o bueno, todos de alguna manera interactúan con la IA? Ahí también lo veo en el... Sí, claro, en el presencial, el remoto. Bueno, la idea de esta charla es contarte el último enfoque, o uno de los últimos enfoques, de cómo se puede trabajar con agentes. Ismael, en uno de sus proyectos, que es de IBM, que se llama eAgent, fue uno de los precursores en la creación de un framework de agentes. El framework de agentes sería una librería como está, hay varias. El de Google, por ejemplo, el más famoso ahora es el ADK, Agent Development, que básicamente lo que hacen es, nos dan la infraestructura, un framework para trabajar con un agente que es como un programista que llama un modelo de lenguaje, puede llamar también a tools. Tools serían como funciones que pueden hacer algo. Alguno programado con algún agente así, le habrá llamado a funciones, por ejemplo. Con Lancho. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer eso, más o menos? No, en realidad yo soy bastante para testing de cosas, digo sí, de cosas, pero no nada profundo como para llevar a producción, digamos. Tenía idea, ver el tema de las tools y cómo funcionaba todo esa situación. Bueno, yo a raíz de que Ismael me invita a contribuir, porque es un proyecto OpenSUSE, que es parte también ahora de la Fundación Linux, arrancó como un proyecto de IBM, pero ahora de la Fundación Linux. Empecé a tratar de usar eso en proyectos reales, en aplicaciones en serio. Hice, por ejemplo, una aplicación chiquitita que era básicamente de buscar información en una base de conocimiento y ayudar a alguien que estaba solucionando tickets. Así el problema ya había sido resuelto, cómo se podía usar esa base de conocimiento para acelerar, escribir una respuesta. Y el problema que tuve fue que me llevó bastante trabajo. O sea, elegir el modelo correcto, programar todo eso y que funcionara, me llevó bastante trabajo. Y en general, en el momento que lo comencé, hace un año y pico, que era justamente para poner en práctica este framework llamado VAI, las herramientas, los mismos chats que nos generan código no eran tan potentes, y los modelos que se podían usar no eran tan potentes, y había que escribir un montón de código. Y básicamente le dabas una instrucción un poquito diferente y todo se te venía abajo, no funcionaba. Entonces un buen día, un fin de semana, usando Claude Code, que es un agente, no es un modelo, es un poco más poderoso que el chat, porque en realidad tiene esas funciones que pueden ejecutar distintas acciones en la computadora donde está corriendo, cuando lo corren en una consola o en la aplicación. Hice una prueba que era esos mismos agentes que venía programando, los empecé a definir en archivos de texto. Y como los Markdown se generan muy bien con los modelos,
probamos porque todas estas ideas las comentaba con Ismael, y probamos definir los agentes que veníamos programando en archivitos de texto, que eran muy fáciles. Y la sorpresa fue que funcionaban muy bien. O sea, para un problema que ahora podemos llamar ad hoc, que queremos resolver en el momento y en ese momento nada más, y a lo mejor después tirarlo, o a lo mejor queremos seguirlo manteniendo. Estamos hablando de minutos, una hora, se armaba un framework básico de agentes. Cuando voy a entrar, esta es la... Se podía armar algo muy rápido y funcionaba. ¿Y por qué funcionaba? Porque los modelos se empezaron a volver tan poderosos que de alguna manera entendían esa definición de agentes y la simulaban. Y simulaban que se llamaba uno, que se llamaba otro, y cuál era el resultado. Y entonces todavía quedaba... hago esta introducción y después voy sobre la presentación puntualmente. Todavía quedaba un tema que era las funciones que se llamaban, porque un agente no solo tenía instrucciones, servía para algo, sino que podía llamar a más funciones. Cloud Code tiene ciertas funciones, voy a darle entrada a la gente. Y entonces, algo que aparece después y que se podía hacer también de la misma forma era la función definirla como un pardán también, la capacidad de hacer algo, definirla como un archivito de texto, y que inclusive puede llegar a llamar programitas que hacen algo en particular, un script de Python. Entonces, ¿qué pasa? De golpe los agentes, se llaman en este contexto subagentes, y las funciones, todo eso lo teníamos que programar, y le tocábamos algo y se rompía, se desarrolla muy rápido, tanto lo que son los subagentes como estas funciones que se empiezan a llamar skills. Ismael, por favor te pido que interrumpas o pidas la voz, porque todo esto lo hablamos con él. ¿Y qué pasa? No solo es fácil crear las cosas de esta forma, sino como son textos, los pueden crear los mismos modelos. Yo le puedo decir hoy en día, en ese momento no, pero hoy en día le puedo decir a Cloud, generame el markdown de un subagente o create un subagente para esto, se lo genera, create un skill, no sé, para abrir un PDF de un contrato y hacer algo, y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al final es texto y si necesita, por ejemplo, hacerse un programita, puede ser un script Python que es texto, o puede ser un script algún ejecutable para la computadora y también si levantan la mano, por favor, necesito que alguien me avise, que también puede correr en la máquina. Entonces, de alguna manera, el mismo modelo adquiere la capacidad de crear subagentes, ejecutarlos y crear skills, que serían más o menos las funciones y ejecutarlas. Ahora sí voy a ver si en mis diapositivas algo de esto cuento. Les cuento que estas diapositivas hay dos versiones, porque preparé dos ejemplitos. Son en el contexto de dos proyectos versus. Están en GitHub, son públicos. Y después del evento se los mando, les vamos a compartir si quieren el video de la charla y los proyectitos por correo. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Ya que está cambiando tan rápido todo esto de la inteligencia artificial, los agentes, todas esas cosas que contabas, vos estabas como empezando a meterte con esto que eran las skills y eso. Sí. ¿Te acordás más o menos en qué momento del año fue? Sí, esto con Ismael nos gusta especular mucho y probar. Y fue un poquito antes de que lo largara Anthropic, 2 meses antes de que lo largara Anthropic, hace un año más o menos, y que lo empezamos a explorar. Y el comentario es que funcionaba muy bien y Anthropic lo empezó a implementar oficialmente, primero en Cloud Code, y Cloud Code agrega subagentes en Markdown, después agrega skills,
Y después lo que hace es que eso funcionaba en el Cloud Code. Creó una API donde podés invocar Cloud Code y ejecutar subagentes y skills. O sea, en realidad lo pueden pensar como un agente grandote que tiene subagentes a los que les puede delegar tareas, trabajan en paralelo y esos agentes tienen como funciones las que trae Cloud Code por defecto, más un skill que le hayan agregado. Skills son funciones. ¿Sí? Porque esos agentes, esos skills, eso necesitan tener acceso a la terminal, por eso no podías usarlo desde otro lado, digamos. Requerían usarlo a un nivel de terminal. Claro, ¿por qué? Porque Cloud Code en realidad es un agente que tiene la infraestructura para agarrarlo, para agarrar un subagente y ver cuándo agarra uno u otro para hacer una tarea, cuándo selecciona un skill y porque ¿qué termina haciendo? Y termina agarrando el prompt o la definición de un subagente, de un skill, y le manda toda esa tarea al modelo, che, tengo este subagente, tengo este skill, necesito hacer esta operación, y la forma en la que compone eso, ese es el agente de Cloud Code, que además tiene algunas herramientas útiles para buscar archivos. Por ejemplo, cuando vais a buscar un archivo, tiene herramientas del sistema operativo, y además cuando tiene que usar un modelo, por ejemplo, como lleva mucho cómputo, usa un modelo chiquitito para buscar archivos, después usa el modelo grande para pensar. Toda esa lógica de cuándo usa el modelo chiquitito, cuándo usa el modelo grande, la tiene Cloud Code. Si me voy muy por las ramas, me dicen, o me interrumpen. El tema es que esto está buenísimo. Este año le dieron una vuelta de tuerca más. Que hicieron, agregaron memoria y sueños, que también, como algo que especulando, probando, lo habíamos agregado. Ismael tiene un proyecto open source que se llama SkillOS, que básicamente la idea es, primero, llamando por línea de comandos a Cloud Code, hace todo esto, pero con un nivel de abstracción de que hay una API open source para hacer eso. Lo probamos utilizando otros modelos y llamando derecho al modelo en vez de usar Cloud Code, y funciona. A lo mejor no es tan poderoso, Cloud Code es como lo más poderoso que hay en este sentido. Y con ese esquema empezamos a probar otras cosas como memoria y sueños. Hay un prócer en todo esto que es Karpati, que fue el que hizo el GPT, que también empieza a publicar cosas que van en este sentido. Entonces, por ejemplo, algo que dice que el conocimiento, la base de conocimiento que usa el LLM puede tener sentido que esté en verdad. Y entonces, en vez de... Antes la única forma de especializar a un agente para que hiciera bien una tarea era ajustándole los pesos, fine tuning, ordenándolo, que es una cosa muy complicada y que requiere un montón de poder de cómputo. Y por ahí lo que se podía hacer ahora era que, como pueden leer un montón, el contexto se llama, es agregarle ejemplos o conocimiento de una tarea en particular. Entonces, si hay algo que no sabe exactamente, lo lee de ese conocimiento y tiene un ejemplo para replicarlo. Y eso es lo que vendría a ser, o tendría sentido que sea la memoria, que es como un componente más que se agrega. Antes había una técnica de... Yo voy a hablar un montón, si tienen una pregunta me paran y levantan la mano. Antes había una técnica de prompt que se llamaba Chain of Thought. Una receta que la sacó justamente la gente de Anthropic, que era le pedís una tarea al modelo que te diga cómo son los pasos para resolver, después le puedes dar 1 o 2 ejemplos de cómo es la entrada, cómo es la salida, y después le pedís que haga algo. Entonces, como que tiene una secuencia que la toma como referencia y hace eso. La idea de la memoria quizás es cómo se puede hacer eso dinámico de alguna forma, que lo aprende de lo que va haciendo en las sesiones, de los casos que se va encontrando, y los usa de ejemplo para una nueva tarea que va a hacer. O sea, si hizo 3 veces bien algo, y que en vez de yo que le tenga que escribir los 3 ejemplos, que esas 3 veces que se ejecutó, las guarda como memoria cómo se hace esa tarea y viene después. Y Sueños, que era un nombre un poco, cuando también esto lo vimos con Ismael, y era por ahí un nombre medio, se podría decir que loco, porque decir que un modelo, que una gente sueña, pero básicamente la idea es hacer algo parecido a lo que somos las personas. Yo estudié bioingeniería, por eso tengo un poco de conocimiento de
biológico y de computación. Y la idea es, durante la noche normalmente uno de los mecanismos de sueño es repasar lo que hicimos durante el día, nos olvidamos de algunas cosas y otras cosas las dejamos en la memoria permanente. Entonces, no sé si les pasó de estudiar, yo por ejemplo cuando estudiaba para un final, sabía que muchas cosas me iba a olvidar, entonces me levantaba el otro día a las 4 de la mañana, me leía todo de nuevo y iba fresco trataba de acordarme algo más. Y básicamente lo que hace el mecanismo de sueño es, si por ejemplo en la memoria metimos, como hicimos 3 veces algo, y una vez fallamos, o no es un buen ejemplo, lo vuelve. O sea, se queda con los ejemplos que sirven, entonces el prompt que vamos a usar finalmente contra el LLM es mucho más potente, porque no tiene un caso de error. El mecanismo parecía a los hard disks de Cloud. ¿Cómo sería? A ver. Se despertaba cada tantas horas, digamos. Ah, bueno, sí. No lo usé, pero lo que hace el API es exactamente eso. Ah, perdón, no lo dije. Ahora esto tiene una nueva API Anthropic que se llama agentes manejados. ¿Qué hacen básicamente? Tienen como una abstracción del Cloud Code, pero que uno utiliza en el API y directamente se conecta con el API. Ellos levantan como una máquina virtual, un Linux, donde corren ese agente y tiene todas estas características. Tiene skills, creo que los agentes tienen un número máximo de skills que pueden tener, no me acuerdo si eran 8 o 20. Eso también está relacionado con lo que puede procesar Cloud, pero no puede procesar un montón. Pueden tener subagentes, pueden tener memoria. La memoria justamente estos son como stores como carpetas, lo podemos imaginar, donde van guardando los traces, lo que va haciendo el modelo. Y tiene un mecanismo de sueño que, claro, es como una tarea programada que agarra y analiza, que es el mismo modelo que dice, a ver, esto lo hice bien, esto lo hice mal, esto lo hice bien. Es como un cron que en realidad Claro. hace ciertas tareas. Que lo que hace es que cura. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Bajándolo un poco a la tierra. Que hacer algo es muy rápido. Porque hasta todo esto se lo podemos decir a Claudio que nos haga. Necesito hacer un sistema de agentes que utilice tu API, que me haga hacerme los subagentes para resolver este problema. Y hacer un prototipo es súper rápido. ¿Qué pasa? De alguna manera, bueno, tenemos otros problemas que se daban en los... A ver, voy a avanzar un poquito. Bueno, ¿cuáles serían algunos problemas que tiene la solución de Anthropic y que corre solo en Anthropic? Todo esto que estamos hablando, si nos salimos de Cloud Code, de comprar los tokens de Cloud Code o de usar el API de ellos, no lo podemos hacer. Y los modelos de cloud son uno de los más caros. O sea, el costo de los tokens son uno de los más caros. Entonces, tenemos que tener cuidado de si queremos resolver un problema simple, a lo mejor estamos usando algo demasiado caro y complejo. Entonces, lo que exploramos también es que se pueden utilizar otros modelos. Y básicamente tratando de replicar eso en proyectitos, lo que hizo Ismael en SkillOS, que corre la parte de skills. Luego lo probamos con Gemini. Ahí tenemos un ejemplito también con Gemma. Gemma es el último modelo de open source que larga Google, que tiene desde una versión que corre en un móvil hasta una versión un poquito más grande, pero que es posible ponerla en una computadora con una GPU grande. ¿Y qué pasa? Por ahí la misma tarea, si yo la puedo correr con Gemma, me puede salir 5 veces más barato, 10 veces más barato. Entonces también acá tenemos un fenómeno que es los modelos cada vez hacen más cosas. Hoy cuando venía para acá, abrí la computadora, esta presentación la había hecho hace una semana y hoy salió Opus el 8 sí, y salió algo nuevo del API que hoy no lo voy a contar, pero salió algo nuevo, o sea, no paran nunca más. ¿Qué pasa? ¿Para cuántos problemas necesitamos el Opus 8? O sea, no para todo. Entonces, si hay algo que podemos resolver con el Gemma y 5 debe ser más barato, no tiene sentido hacerlo con este modelo si lo podemos hacer de otra forma. No sé si ahí en el vivo hay alguna pregunta. Ahora, un ratito la veo. Para un MVP o para un producto escalable. Ahora,
Bueno, para un MVP también es algo, si voy a hacer un MVP sería como un producto mínimo. Puedo primero tratar de ver si es factible, si se puede hacer lo que quiero hacer. Entonces por ahí me puedo gastar un poco más de token, lo hago con Claude, veo rápido que es posible y después lo que me queda ver es si económicamente es viable, ¿no? Y esto que vamos a ver es que hay alguna forma de hacerlo económicamente viable. Esto es un poquito lo que hablábamos, que un subagente es un archivito Markdown, que, bueno, lo otro que tiene, y esto lo maneja el Cloud Code, y en el código también lo tratamos de replicar, es que en realidad el agente Cloud Code o el agente grande tiene visión de todos los subagentes que tiene, de los scripts que tiene, pero la idea de ejecutar un subagente es que el subagente se encargue de un problema particular con un pedacito de la información. Eso sería el contexto. Y que en eso sea. Entonces usamos después el mismo modelo para que evalúe ese problema en particular y nos llevamos el resultado y lo volvemos a evaluar todo junto con el resultado de otro subagente. Si corren hoy Cloud Code van a ver que se fija los subagentes que tiene, entonces después como que se toma el sombrero de cada subagente, resuelve un problemita, a veces lo resuelve en paralelo, toma los resultados y va al paso siguiente. Eso de que decide el orden de las tareas, decide qué puede hacer en paralelo y decide cómo es la secuencia de tareas, eso es lo que largaron hoy. Hoy esa misma API de agentes manejados soporta crear workflows dinámicos, que resuelve cómo va a ser todo ese plan de trabajo y lo ejecuta. Bueno, y algo que no dije también es que un subagente y toda esta arquitectura puede no solo ejecutar skills, sino que puede llamar servidores MSP que le permiten comunicarse con alguna aplicación que ya tenemos y extraer información o escribir información. Entonces el contexto en el que trabaja el agente puede ser conectado a los datos de una aplicación y con conocimiento de esa aplicación. Bueno, hay algo que todavía no dije, a ver si esto lo del skill lo conté un poco. Esto es básicamente, bueno, este ejemplo que estoy dando es en el contexto de una aplicacióncita que hicimos con Ismael para un hackathon que había de Gema para validar que se podía hacer nada más, con un modelo chiquito. Entonces, la aplicación oficial de Google, que se llama Google Gallery, que es una aplicación que corre en un teléfono, utiliza el tema más chiquito y puede llamar skills. Puede definir skills y lo puede llamar, y lo hace muy bien. Entonces, viendo que eso era posible, dijimos a ver qué se puede hacer con skills, con el tema. Y realmente, todo esto que vimos, por ahí una escala más chica o para problemas de cierta complejidad se puede hacer. Y los costos, por ahí el costo de un gema, si lo voy a tener en la nube, es que tengo que prender una máquina con una GPU. Entonces, a partir de cierto nivel de uso, se me vuelve más barato que comprar tokens. Pero si llego a ese nivel de uso, no sé, 10 usuarios o cierta cantidad de llamadas por minuto, llega un punto que se empieza a volver mucho más barato que empezar a comprar tokens. Y si tuviera un servidor on-premise con una buena GPU, lo puedo correr en mi máquina. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy conmigo. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí, a mí una cosa, esto me pasó hoy que me estaba metiendo un poco con subagentes y cómo se implementaba en la herramienta que estoy usando, que es Warp. Como que me cuesta no entender porque entiendo lo que son subagentes, pero me cuesta encontrar un uso claro al paralelizar de tal forma que me sirva. Muchas de las tareas que uno hace es como que apague las cosas secuencialmente. El output de este me va a salir para este otro, entonces al final, ¿para qué tengo tanto subagente? Bueno, eso en general, no solo para lo que estamos viendo, sino para cualquier workflow de agentes, para cualquier sistema de agentes, para mí la mejor analogía es pensemos cómo lo resolveríamos eso con un equipo de personas. Entonces, suponte que tenés una tarea que es para un contador, y la sabe muy bien, la es un contador.
y otra tarea para un abogado, otra tarea para un matemático. Entonces, otra tarea para un programador. Claro, pero no es fácil tirarlas en secuencial, porque vos se las tirás a uno, se las tirás a otro. Y bueno, pero te voy a poner un ejemplo claro de nuestro ámbito. Supongan que vamos a programar una tarea. Vamos a dar tenemos el backlog de todas las tareas que vamos a programar en una semana. Y por ahí tenemos un analista que nos definió las tareas, uno solo antes que nos larguemos a desarrollar. Tenemos un equipo de 4 programadores que pueden trabajar en paralelo. Ahora, el analista o el program manager tiene que decirle, vos vas a hacer esto, o vas a hacer esto, o vas a hacer esto, así lo podemos juntar, como un arquitecto. En ese punto se puede abrir en paralelo y cada uno se agarra una serie de tareas que tienen sentido. Y a lo mejor hasta sus tareas pueden ser secuenciales. Y llega un punto al final de la semana donde todos tenemos que hacer merge y ver que eso funciona. Entonces ese sería un muy buen workflow en que cada uno tiene un rol y tiene sentido que en algunos puntos se hace en serie y en otros puntos se abre en paralelo y en otros puntos se vuelve a juntar. ¿Sí? Eso para nosotros es re natural porque trabajamos de esto. Para alguien que trabaja en un estudio contable, para alguien que estudia, no sé, trabaja en otro ámbito, tienen ellos internalizado cómo es el flujo de trabajo. Sí. Yo hago marketing, por ejemplo, y tengo una gente que hace el plan general de marketing y lo va derivando y lo deriva, si hay necesidad de SEO, se lo deriva a una gente que hace SEO, si hay email marketing a otro que hace el email marketing, si hay necesidad de hacer la pauta publicitaria se lo manda a otro agente y así todo en base al general que es el que arma el plan de marketing y todo, es que va como redirigiendo a todos los demás agentes y hay que sacar el trabajo. Y imagino que cuando lo pensaste, te pusiste en el lugar de que si fueran personas... Demorado. No, bueno, Un mes. bueno, no, pero Seguro, sí. claro, pero eso, lo que me está diciendo, pensaste que hay alguien que sabe de SEO, Seguro. hay alguien que sabe de esto y tiene estas características. Exacto. Estos pueden trabajar en paralelo. Es que hay particulares que se usan para hacer Bueno, esa sería la forma. Y te puede servir con este enfoque o con los frameworks que había antes o con cualquiera que venga. Creo que la mejor analogía es cómo trabaja un equipo de personas. Eso funciona muy bien. Y eso también sirve para lo siguiente. Todavía las personas están... no todavía. Yo creo que lo que se ha potenciado es la capacidad de delivery, de trabajo que podemos ejecutar y los tiempos que lo podemos hacer. La persona todavía está en ciertos puntos. Me imagino que en la parte de marketing hay un punto donde vos chequeás y decidís y después otra parte donde vendés. Entonces, inclusive en ese modelo de personas hay algunas cosas que hacen los agentes y otras que hacen las personas. ¿Sí? Esa es una muy buena forma de encarar casi cualquier problema. Hay racks que funcionan Sí. así también. ¿Eh? Hay racks y ARS que funcionan así también. Si vos necesitas solucionar un problema a partir de una base de conocimiento, pero tenés documentación técnica, documentación financiera, documentación legal, el mismo agente puede orquestar sus agentes para que vayan a buscar la información en la que se especializan, después la mergean y es el que toma la decisión de cómo draftear el documento o la respuesta a la pregunta que le hiciste. Claro. Sí. Y te lleva una tercera parte del tiempo. Sí. Exacto, pues de alguna manera lo paralelizás y encima cada uno con el conocimiento de lo que hace. Matías, Sí. está Cristian Espelar. Perdón. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Se escucha perfecto. Ok, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, acá Cristian, hay algo que me gusta comentar también para también disuadir un poco, entender un poco cómo, cuándo usar cada uno de estos. Yo trabajo para Global, soy arquitecto y acabo de terminar una migración para un cliente grande, para Iberia, aquí. Y estuvimos implementando todo esto y fue súper hardcore. Así que lo que digo, lo que les comento es de esa misma experiencia. Creo que los market rounds son la pieza inicial, la más atómica. Luego siguen los skills y luego los agentes. Creo que esa es la mejor manera de pensarlos a esto. Y cada uno tiene que ser conmovido. El tema es el cuándo y el cómo y el por qué. Los skills generalmente son agregados que le metes al agente principal con el que estás hablando, con CloudGo, por ejemplo, y le agregas nuevas funcionalidades a ese skill, a ese agente con el que estás hablando. Y tenés una interacción, y podés dialogar, podés hablar, y estás trabajando con esa nueva personalidad o ese nuevo skill. En cambio, cuando tenés
un agente generalmente es para delegarle tareas que tienen un principio y un fin, y que el resultado de ese fin lo usa, lo consume el agente principal, el code. Entonces, a la larga, al menos como nosotros lo manejamos, es esto. Si tenemos una tarea que tiene un principio y fin, tendría que ser un agente. Pero para llegar a ser un agente, pasamos por un paso intermedio, que es un skill. Es trabajar, interactuar, pulirlo, sacarle cosas, ponerle cosas, y una vez que lo tenés así, correcto y te gusta y demás, ahí lo promoves al agente. Y ya sabes que lo invocas a la gente, y recuerden esto, que la invocación de un subagente es una conversación del agente principal al subagente, con lo cual hay un diálogo. Y también hay que tener en cuenta el tiempo de spameo cuando inicia uno nuevo, un subagente, que hay un tiempo, y es un contexto limpio, nuevo, que nos puede servir. Pero a veces, cuando estamos trabajando, necesitamos mantener ese contexto. Por eso primero hay que trabajar con el formato de skill, y luego sí, una vez que ya esté cerradito y lindo, ahí sí promoverlo a la gente. Eso. Muchas gracias, Cristian, por ese caso súper importante, súper didáctico además. Gracias por el tip. Nada. Estoy viendo la hora. Puede ser que en unos minutos, en algún momento, se corte la llamada. Eso porque tenemos un meet de 1 hora. Por ahí paso el anuncio de que en ese momento nos esperen 2 minutitos y se vuelvan a subir al mismo link y lo seguimos con el mismo link. Estaba viendo la hora. Bueno, muchas gracias, Cristian. Está súper bueno el ejemplo, el caso. ¿Se comprendió más o menos la idea? Sí, me parece. Pero Cristian está también en esta parte de IA, en Global, hace un montón. Creo que es un referente en este tema y bueno, tiene contacto con proyectos muy grandes, que también es súper importante la experiencia, ¿no? de utilizar todo esto y pasar por esto en un ambiente de producción. Bueno, te voy a pedir, Cristian, entonces, que cualquier cosa o comentario también de lo que digo que te haga sentido o no te haga sentido, nos vuelvas a interrumpir y lo cuentes. Dale, gracias. Bueno, a ver. Esto de la memoria, bueno, vuelvo un poquito. Memoria sería esto, lo que por ahí en Chain of Thought era ejemplos. Esto sería también cómo enriquecemos la información, el contexto que le damos a los agentes en función de las ejecuciones pasadas. Esto está copiado del API de Anthropic, que básicamente tiene conceptos de stores. Y tiene el concepto de store porque de alguna manera es conocimiento de cómo se ejecutó una tarea, y esto se podría compartir entre sesiones de agentes, o sea, no es propio de la ejecución de un agente. Creo que lo pueden compartir más de un agente, y en ese caso, en la implementación de Anthropic, pero les pido que me corrijan por las dudas, uno solo puede escribir, los otros leen qué está pasando en la memoria. Tiene versionado para que le sirva a la gente para darse cuenta si eso que leyó y está teniendo en contexto cambió y ya no tiene sentido, o cambió. Y bueno, y tiene autoinyección, que esto imagino que es un mecanismo implementado por Anthropic para saber qué toma de la memoria. Los sueños son, eso es, yo creo que la mejor forma de decirlo es como un mecanismo de curado y de reorganización de esa información. Carpati decía que sería como una Wikipedia, así como con enlaces que tenga una forma de navegación jerárquica. Eso es algo que con Ismael, también Ismael es una idea de Ismael, que estamos tratando de explorar, que tiene sentido de que no sea todo un archivo plano, sino que exista como una estructuración, una forma inteligente de navegar esa info, y para que tenga esa estructura en algún momento hay que ordenarlo, y a lo mejor es un Chrome que puede leer y ordenar eso. El otro problema que tenemos, por el cual hay que optimizar la memoria, es que los modelos tienen un contexto finito. O sea, cada vez pueden leer más, pero tienen una capacidad,
Y de nuevo, acá creo que la analogía con las personas es muy buena. Si yo de algún tema les hablo un montón, y después les pregunto algo, a lo mejor hablé tanto que se perdieron. Entonces, y porque me fui de contexto. Entonces la idea es tratar de lograr el equilibrio entre cuánto se dice y estar relacionando, básicamente. Bueno, esto es algo que explorábamos, en qué situación conviene usar cada cosa. Mi opinión o mi experiencia es que esta filosofía de todo Markdown permite hacer un prototipo muy rápido. Depende de que la agente principal sea muy poderoso. Si el problema que queremos resolver es medianamente complejo, el modelo tiene que ser muy poderoso y es casi como el patrón es como que es un modelo grande orquestador y que hace sus agentes más chiquititos, pero hay alguien grande orquestador. En frameworks como el de Google, como el Agent Development Kit, ya empezaron a agregar varios de estos conceptos. No está el de sueño, pero creo que el de memoria está, el de skill está. Y por ahí está apuntado otra cosa que es ya empezar a tener más agentes distribuidos, ver cómo se conectan y cómo lo que se resuelve es un problema mucho más complejo en tamaño. Entonces creo que eso podría, pero hay Cristian si tiene alguna opinión, o Ismael, pero creo que eso, que el Google, el ADK, por ahí podría tener un framework de agentes mucho más grande y quizás con un modelo como este con Anthropic, por ahora es como un problema más concreto con sus agentes, lo que estoy resolviendo. Sí, lo interesante de la parte de Google es que intentan llevar a un poco más a un estilo de la parte de Facebook de agentes, mientras que eso Google. Mientras que Anthropic sigue, ¿sabes? Pues, intentando que todo esté en su ecosistema, como Apple versus Android o Mac versus Linux, por eso puede ver así. De hecho, también, ¿sabes? El tema de la memoria es muy interesante en el sentido de que, igual que Cristian, ¿no? Esa maduración, ¿no? del conocimiento, ¿sabes? Entre las distintas capas de conocimiento. Al final hay que pensar que los skills, ese Markdown, es un conocimiento, pero un conocimiento de acción, mientras que en los sistemas de memoria lo que intentas guardar son más bien el conocimiento de estado, ¿sabes? No te lleva a qué hacer con los estados o con la información, es decir, la memoria es más el dato y los skills es más la lógica, ¿no? de los agentes. Y sí, es interesante ver cómo cada uno está moviendo hacia un lugar, obviamente, para generar o definir pues, una área, un dominio, ¿no? Una comunidad. Vamos a ver. Voy a ir avanzando un poquito más. Bueno, este es un ejemplo, después les voy a compartir el código, el repositorio, pero es básicamente, eso decía como la analogía entre las personas, los problemas de las personas, o cómo los resolvemos, y una aplicación de salud, que en este caso básicamente traté de mapear skills, memoria, lo que hace una persona que toma, y una aplicación que regula cómo un adulto toma medicamentos, ¿no? y detecta ciertos patrones. Y básicamente lo que traté de hacer es mapear estos conceptos de skills, de memoria y de curar esa memoria con sueños a una aplicación que te recuerda que tenés que tomar, que detecta que no tomaste, que no chequeaste que tomaste, cuáles son los efectos de eso, cómo debería recordarte. Y todo eso viendo cómo era el API de Anthropic y tratando de replicarlo en una aplicación simple que utiliza Gema. Voy a ir un poquito más rápido, pero básicamente hay una aplicación que corre en el móvil, que por ahora se conecta al Gema pero en el cloud, porque estoy usando el Gema más grande para poder implementar todos estos mecanismos de skills, subagentes y memoria y sueño. Es el modelito casi el más grande de Gema y lo puede hacer y lo hace muy bien.
Entonces lo que simulo es también una serie de ejecuciones cuando dice que hay que tomar un medicamento, registra que la persona no lo tomó, cuál es el efecto que no lo haya tomado y a ver si puede hacer alguna acción para que eso no ocurra. Y entonces, aquí también la idea o el concepto que surge es que con lo que permite que los skills, los subagentes, la memoria, todo esté en Markdown, es que podemos tener un proceso como este programita que lo que hace finalmente es que hace que la aplicación termine como evolucionando en forma autónoma. El comportamiento de cuándo me recuerda que tomo un medicamento, o cómo funciona un agente, o cómo está definido que funciona un agente, que sería el archivo Markdown, se podría hacer evolucionar con cierto control en forma autónoma. O sea, mejorar cómo son las instrucciones. Si, por ejemplo, todos los días de la mañana no toma el medicamento y bueno, tengo que cambiar la forma en que o muestro 5 veces el mensaje o disparo una alarma, y eso no estaba programado, o no estaba contemplado en la definición original. Entonces, lo que tiene esto de poderoso, creo yo, este enfoque, es que permite mucho más fácil que esto sea evolutivo y sin supervisión, o al menos con menos supervisión. Si hablamos de un framework como el ADK, eso está mucho más fijo en piedra, porque están cada agente, sus instrucciones, sus funciones. Esto al estar en Markdown es mucho más fácil que el mismo modelo lo modifique. Bueno, hay un ejemplito ese que después se lo voy a comparar que hace justamente eso y usa tema. Vamos rápido. Bueno, esta también es una idea un poco loca, pero hay ciertos problemas que se dan en los frameworks como ADK, que es, yo tengo que tener telemetría de qué pasó. Esa telemetría normalmente se hace un curado por conocimiento humano de identificar qué agentes están funcionando mal, a cuál les tengo que corregir las instrucciones. Eso hay una analogía entre un framework que se puede implementar con este otro approach. Por ejemplo, viendo el API de agentes manejados de Anthropic, tengo eventos que me permitirían registrar todo lo que es telemetría. Y esto, por ejemplo, que la minería de conocimiento y el mecanismo de sueño lo podría usar, ya empieza a ser más algo autónomo que algo que tengo que hacer manual en el otro enfoque, con un humano. Voy a ir un poquito más rápido. Esto es un poquito más de lo mismo, que algunas analogías que se pueden hacer entre cómo trabaja un framework anterior y cómo cada vez se puede llegar a volver más autónomo y con evolución. Este es un resumen de la aplicacioncita esa que corre con Gema, que puede correr también con Gemini o con el modelo de Claude, pero con Gema corre y lo hace muy bien. Este ejemplo está como aplicación y está como un notebook, como un Google Colab. Y yo, por ejemplo, tengo la versión más chiquita de Google Colab de pago, que puedo cargar un Gema en la GPU. Y entonces estoy corriendo todo local, porque estoy corriendo todo en el Colab, en el server que tengo en ese momento con la GPU. Y entonces estoy realmente corriendo un sistemita que tiene todas estas características y que anda con un modelo que corre en una máquina. O sea que no me estoy conectando a nadie. Te voy a compartir el link y está. Pero acá, ¿cuál es la idea? Los modelos van a seguir creciendo. Hoy tenemos el Opus 3.8, creo que es, ya no me acuerdo el número, pero creo que es 3.8. No hace falta ese modelo para todas las tareas. Tenemos la opción de usar modelos más chiquitos en el cloud o, si necesitamos, modelos on-premise. Todo esto que estuvimos viendo guarda datos.
guarda información. Si esa información es personal o del negocio, hay veces que sí o sí tiene que ser on-premise. En particular estoy trabajando para una aplicación, para una startup, que son datos médicos. Y por una cuestión regulatoria, nada puede quedarse en un proveedor de IA. Entonces, esta estrategia de ver cómo lo resuelvo en mi servidor y no expongo datos del paciente. O sea, si yo les diera un sistema para guardar su historia médica y de golpe su información personal médica, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es vemos información de la boca. Imagínense una foto de su boca, ¿cómo se sentirían si se expone de alguna forma? Y no se puede hacer eso. No solo no se puede hacer por una cuestión personal de sentimientos o qué, una cuestión legal, eso no se puede hacer. Entonces, esto de poder ejecutar con modelos chicos, ver cómo lo ejecuto en mi servidor, no es simplemente una elección, sino que es un requerimiento. Voy a ir un poquito más rápido, si le doy... Bueno, otra cosa que estuvimos viendo, y hay un proyectito que estuvimos experimentando, que todos estos conceptos también se podrían aplicar a la próxima aplicación o generación de agentes que se llaman agentes físicos, que es agentes donde esas funciones o skills no son simplemente programas que corren en la aplicación, sino que tienen interacción en el mundo real, que manejo, no sé, las rueditas de algo que se desplaza, algo que realiza alguna tarea. Si lo piensan, al final de cuentas es una cámara, algo que toma un sensor y algo que es un actuador. Eso probablemente es lo que se viene. Y todos estos mecanismos de skills, de manejo de memoria, tienen sentido también en la resolución de problemas. Por ejemplo, si tengo que resolver un problema en el mundo físico y una secuencia de pasos es incorrecta, que tenga un mecanismo de memoria que esa la descarta y deja los que son correctos, tiene todo el sentido. Esto, Ismael, no sé si estos son algunos temas que quizás te interesa comentar. Sí, un poco la parte de la memoria, pensarlo como que estamos como hace 50 o 60 años con los primeros, o 40 años con los primeros ordenadores, donde tú, no sé, ¿sabes? Donde no estaba claro que se separaba la parte de la lógica de la parte del dato, ¿sí? Imaginaros la pregunta más fácil, ¿no? O sea, más obvia que puedo hacer. ¿Cuál será el Postgres o el XSQL para estas memorias? Es decir, ¿cómo será la próxima gestión de memoria de estos agentes? ¿Nos vale con lo que tenemos o tenemos que empezar a pensar de formas distintas, ¿no? Fijaros que el Markdown es una forma distinta, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando empezó con Matías a discutir esto, incluso dentro de IBM, nadie creía que la gente iba a programar con Markdown. Y a día de hoy es más que evidente que ya está ahí. Y que la parte de la representatividad del Markdown como skill, ¿no? Vuelvo a repetir, es más una lógica. Y la memoria se quedará como donde están los datos, ¿no? La data. Cómo se representa esa data y cómo se comparte es muy interesante por distintas cosas, ¿no? Igual que una base de datos. Tú si eres una base de datos, tú puedes entrar a unos niveles, a unas tablas que un usuario normal o otro tipo de usuario no podría, ¿sabes? Es decir, cómo eso se va a mapear en toda esta arquitectura de agentes con distintos niveles de agentes, ¿no? Como lo decía Matías, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando con agentes como si fueran Cloud Code que tiene agentitos dentro, pero pensar que yo en pruebas con Matías y con otra gente trabajamos en conceptos donde hay agentes que llaman a Cloud, pero a la gente de Cloud, es decir, unos agentes que llaman a otros agentes para que hagan cosas, que estos tienen sus agendas. Entonces, la parte de compartición de la información, la memoria compartida va a ser algo interesante porque ahora tenemos Markdown para guardar un conocimiento, o sea, hay knowledge graphs, hay un montón de ideas y discusiones, pero pensar que parte del conocimiento también es lo que se envía a través del web, es decir, que se comparte más temporalmente, ¿no? Igual que
una API REST, ¿no? No sé si sois muchos developers, ¿no? O sea, es el servicio web, pero sabéis que una API, o sea, cuando tenéis una API seguro que por detrás tenéis memorias muy rápidas, tipo Redis o algo así, o sea, bases muy rápidas, y después tenéis otras más grandes o con unas jerarquías más complejas, como pueden ser propios Postgres o cualquier herramienta SQL o no SQL, ¿no? Es como Mongo, que guardan la información de distinta manera. Pues eso mismo tenemos que discutirlo y empezar a generar herramientas que ayuden a estos agentes a que la memoria o esa información se comparte de una forma más eficiente y más segura, que eso es otro de los puntos importantes. Para aquí, porque hay detalles más abajo. Y también por ahí lo que decías también es que el Dream cruzado puede ser que consolide la experiencia de... Sí, porque eso es como, claro, porque la idea es, esto es como en la computación clásica que conocemos, antes de este día, tú de vez en cuando limpiabas, ¿no?, tu disco duro, o la memoria, o tenías procesos que limpiaban la memoria, ¿sabes? Los lenguajes, hay lenguajes que tienen gammas collectors y, bueno, herramientas que te permiten de alguna manera, pues, optimizar el uso de las memorias porque, bueno, gracias a ella cada día están más caras, pero no solo por eso, es un tema muy importante, ¿no? O sea, es decir, cuanto mejor gestiones la memoria y la jerarquía de esa memoria y la estructura y la abstracción de los elementos que estén reflejados en esa memoria, más eficiente van a ser los agentes y esa eficiencia pues, va a multiplicarse. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar con agentes que tengas que rellenar o sea, en todo momento, ¿sabes?, el contexto con 1 millón de tokens, que hacer lo mismo con 100 tokens, 50 tokens. Hay experimentos que hemos probado con Matías que son interesantes, por ejemplo, para robótica, con Gemma, con Gemma. Es muy interesante empezar a obligar a los modelos, ¿sabes?, y a la gente a que interaccionen con muy pocos tokens, ¿sabes?, con un número muy reducido de tokens. Y que ese número reducido de tokens, ¿sabes?, intente contemplar el máximo, o sea, la máxima abstracción posible. Por ejemplo, tokens de control para mover un robot, ¿sí? Si esos tokens de control son los mínimos, ¿sabes?, de derecha a izquierda, ¿sabes?, es decir, derecha a izquierda, adelante a atrás, puedes hacer el LR, ¿sabes?, forward and back, ¿sabes?, y ya está, y solo una letra. Es muy interesante, ¿sabes?, cómo eso funciona. De hecho, no sé si los que estéis jugando con agentes, no sé si probasteis o visteis el proyecto Caveman, ¿sabes?, el hombre de las cavernas, no sé si lo conocéis. Es muy interesante, es un proyecto open source que te permite optimizar tu Cloud Code o cualquier agente que uses, de un 60 y un 75% de los mejores casos, el consumo de tokens. ¿Okay? Y lo único que hace es coger todo el texto y lo hace cavernícola. O sea, te quita todos los elementos de texto que son superficiales, se queda con lo mínimo de valor y funciona muy bien. Y eso también es una demostración de que si sabes cómo funciona por debajo la IA, o sea, los LLMs, puedes llegar a hacer estos trucos o estos elementos que te permiten eso, gestionar la memoria de una forma más eficiente. Pues imaginaros, si tenéis esos procesos o tenemos esos procesos de memoria que son otros agentes que ayudan a optimizar la memoria y los procesos, eso sería increíble. Y para dar, sí. ¿Por qué es tan importante lo que dice? Porque el costo de hacer estos sistemas es directamente proporcional al número de tokens y el tiempo en el que responden es directamente proporcional. En esa línea, la elección del Markdown como formato, como archivo, ¿no? Sí. Tipo archivo, Sí. por sobre, por ejemplo, el TON, que es la escritura de objeto de gama orientado a tokens, Ajá. que tengo entendido que era bastante más eficiente. Sí. ¿Es para que seguimos atados a que el humano lo pueda leer o es por un tema simplemente de que los agentes se relacionan mejor? Entiendo que el TON sería más eficiente. Actualmente es cómo está entrenado los modelos y cómo se quiere representar eso de cara al humano. Pero si tú ves lo que le mandas de verdad, lo que le mandas a la máquina, ¿sabes?, la representación en token, de hecho los tokens,
no sé si jugasteis alguna vez con sistemas de tokenizados de embeddings, veis que los tokens no son palabras enteras, son cachos de palabras, son fragmentos, que por aprendizaje se ha visto que son muy recurrentes y entonces se tokeniza, se generan esos tokens. Por debajo son tokens, todos son tokens. O sea, nosotros los escribamos en MATLAB, aunque pongamos un número, es indiferente. De hecho, la forma más comprimida sería simplemente mandar ya, ¿sabes?, los integers en binario, ¿sabes?, listo. Lo que pasa es que se hace una representación humana para que lo puedan ver. Pero, ¿sabes?, sí, os invito a que veáis Cayman, ¿sabes?, el proyecto se lo dije, ¿no? Caveman, la cavernícola, que es muy curioso, ¿no? Al final, optimizar, como bien decías tú, ¿no? ¿Sabes? La idea es optimizar el número de tokens, pero que tenga el mismo valor semántico, o sea, es decir, que lo que envías es lo mismo grande que pequeño, si no, obviamente no, o sea, si comete más errores o es más limitado, la abstracción que haces es un problema. De hecho, no sé si sabéis que es muy interesante que esto es un paper, creo que es del propio equipo de Psico, alguien similar, ¿sabes? Que demostraron que, por ejemplo, en modelos de lenguaje que están muy entrenados con distintos lenguajes, ¿okay?, humanos, ¿okay?, lenguajes que tienen sistemas de abstracción más grandes, como por ejemplo el chino o el japonés, son mejores para el tema del thinking. No sé si visteis cosas de estas, eso hay paper de esto. Entonces es lo mismo, es una codificación que te permite, esa codificación, pues generar o tener unos elementos y una relación entre los elementos que cuando usas el agente y el agente tira del LM, la probabilidad, es decir, como sale el resultado es mejor. Y eso es muy interesante. Y un último comentario es, quizás porque es como dice Ismael, que es la base de conocimiento que está para entrenarse hoy. Hoy hay texto en chino, en español, pero ¿cuántos que programaron skill se leen el skill? ¿Cuántos que usan subagentes se leen? Por más que está elegible para el humano, lo lee el modelo. El ejemplo que le pongo a mucha gente es, yo si abro un JPG en un ordenador, o sea, normalmente vosotros le decís, es una foto. Es una foto porque se está interpretando en ceros y unos. Y hay un visor que te representa la foto. O sea, si nosotros nos fuéramos abajo a cómo se representan esos tokens, en un ordenador, en una memoria, son menos unos. Es decir, lo que nosotros tenemos en representación humana, ¿sabes?, es porque es conveniente, es humano. De hecho, una parte que es muy interesante del futuro, he hablado con bastantes investigadores, es buscar eso, generar unos tokens. Es decir, ¿no? yo creo mucho en que cuando pongas a dos agentes interactuando entre ellos para optimizar el protocolo de comunicación entre ellos, van a aparecer nuevos lenguajes y nuevos sistemas que el humano le va a dar igual. Igual que en su día, nosotros escribíamos todo en BASIC, en mi primer ordenador, y del BASIC se traducía en runtime, ese tipo de ejecución a máquina. Después aparecieron los compiladores, ¿sabes?, ordenadores personales, no hablo de ordenadores grandes, que ya cogían tu lenguaje y lo utilizaban para que fuera mucho más rápido en la ejecución, ¿no? O sea, es decir, esto va, desde mi punto de vista, es cíclico y va a volver a pasar. Cristian, creo que ibas a decir algo. Estás muteado. Ahí está. Gracias. Me explota la cabeza de pensarlo, eso mismo también lo pienso. Las máquinas van a encontrar maneras de comunicarse más óptimas. Entonces, y lo más óptimo va a ser programar. Se van a terminar programando nuevos protocolos entre ellos y van a ser programas software entre ellos. Les comento algo que está asociado a lo que comentabas y también lo he probado Cayman y otros más a nivel token, que están muy bien y es recomendable. Por experiencia propia, y ustedes les invito y lo van a ver cuando estén trabajando con skills y con cualquiera de todos los agentes, van a ver que ejecutan lo que sea que ejecuten. Le van a decir, por ejemplo, entra a la carpeta tal y fíjate si hay archivos. Y si está este archivo, hace tal cosa. ¿Qué pasa cuando ese archivo no existe o la carpeta no existe? El agente tiene que intentar resolver el problema que le dio el usuario. Entonces, si no encuentra el archivo, si no encuentra el folder, va a iterar y buscar algo parecido con el nombre que le dimos, lo más similar. No encontró, y va a seguir buscando, y no encontró, hasta que finalmente va a decir, no encontré lo que buscaba.
ejecutabas. Y quizás estaba mal el nombre, o otro tenía un espacio, lo que sea. El tema es que ahí, en ese proceso, cuando el skill empezó a ejecutar todo eso, se perdió un montón de tokens y tiempo. Ambos representan dinero. Se perdió un montón de dinero. Con esa premisa, lo van a ver, cuando ejecutan van a ver que el tipo intenta ejecutar algo y no puede, entonces busca otra manera, otro camino para ejecutar eso, y quizás no encontró. Lo ejecutan de nuevo y lo mismo, cae en la misma trampa, en el mismo error y llega a la misma conclusión. Eso es un montón de tiempo y un montón de tokens perdidos. Para esto hice un skill, y perdón la publicidad, les paso acá, les dejo por si lo quieren ver. El skill para bajarlo es Skill Optimizer, porque lo que termina haciendo es justamente eso: leer toda la conversación, todo lo que sucedió en todo el momento, leer todo y tomar eso como aprendizajes. Al terminar de ejecutar el skill, te ofrece findings para corregir esas cosas y te va a decir: mira, vi que estuviste luchando y viendo acá con tal cosa. Vi que la gente, o sea, el mismo, vi que la gente intentó encontrar el archivo, no lo encontró acá y sí lo encontró acá. Lo solucionamos, lo fixeamos a eso, lo dejamos limpio y listo. Y el mismo agente, el mismo skill es un meta skill, es un skill para skills. Este mismo skill lo que va a hacer es reparar a ese otro skill. Con eso garantizas la optimización, porque la próxima vez que lo ejecutes no va a caer en las mismas lecciones aprendidas, porque ya la aprendió, ya está adentro del skill modificador. Así que nada, les dejo ese skill porque de verdad me sirvió un montón. Y lo termina haciendo de alguna manera un poquito más determinístico a los skills. Y ya. Muchas gracias, Cristian. Si me permitís, al final de... Probablemente mañana por la mañana voy a enviar un mail a todos los que se dieron de alta en la charla y voy a compartir el link del proyecto, al equipo. Ahí va. Gracias. Ismael, creo que la próxima diapositiva también era para ti. Sí, bueno, igual que hice una pregunta como cuál va a ser la nueva base de datos. Pensar que, y esto va relacionado con una pregunta que hiciste, se ha dicho, no puedo ver, no sé si pregunto. No sé quién fue la persona que preguntó, pero hubo una pregunta relacionada con cómo se ejecutan cosas en paralelo, cómo trabajamos, ¿no? ¿Sabes? Sí, cómo trabajan los agentes. Y Matías comentó que pensemos cómo trabajamos nosotros, ¿no? Eso como arranque está muy bien, ¿sabes? Pero tal como lo estoy diciendo y con las pruebas que vamos haciendo y que vamos investigando, eso no me va a cambiar. Pensar que fijaros ya simplemente cómo funciona vuestro Cloud Code. Vuestro Cloud Code, cuando lo arrancáis y ejecuta múltiples agentes en paralelo, ¿okay? Fijaros que ellos van a hacer interacciones en los cuales cada uno de los agentes va a escribir, ¿vale? Y pueden escribir y sobreescribir cosas y fallar en cosas, y ellos mismos, ¿sabes? Como van a intentar ejecutar, van a seguir evolucionando y intentando, ¿sabes? Fixear, ¿sabes? Aquellas cosas que van generando, y lo van a hacer cada vez más rápido, ¿no? Pensar que, por ejemplo, el año pasado, a final del año pasado, me preguntaron, dentro de IBM, y fuera de IBM, que veía yo este año, ¿no? Aparte de lo de los agentes autónomos y todo esto. Yo era más de agentes que autoevolucionaban, pues un poco lo que acabó siendo como OpenCloud y similares. Pero lo otro que predije es que este iba a ser el año de los tokens per second. Es decir, es el throughput de los tokens. Fijaros los anuncios que hubo desde enero más o menos, que por ejemplo Nvidia compró o adquirió la cúpula de Groq Compute, que es una empresa de aceleración de inferencia, que generaba unos 1000 tokens por segundo. Ahora mismo, con el anuncio del último modelo Anthropic, veis que también hay modos fast que son más caros, pero son más rápidos. Y eso es porque los agentes cada vez van a ejecutar más, van a tener más potencia de ejecución en menos tiempo. Y la idea es que los humanos, fijaros que al principio de todo, las primeras versiones de Cloud Code o otras herramientas, OpenCode o cualquier cosa de estas, paraban mucho o esperaban a que tú hicieras cosas. O sea, a que tú
manualmente, ¿sabes? Dijera, sí, escribe esto, modifica aquello y tal. Pero si os fijáis lo que está pasando con las últimas herramientas tipo OpenClaw o Hermes o tal, tú ya no preguntas. O sea, es decir, tú ya no afirmas. Los sistemas empiezan a funcionar y ahora, por ejemplo, en San Francisco es muy común que la gente, desde la idea al shipping, ¿sabes? Solo hay 2 interacciones o 3. No hay una constante, ¿sabes?, interacción entre tú y la gente. Tú le dices a la gente, esto es lo que quiero. No sé si visteis que hay un comando que ahora en Cloud Code la gente está como muy excitada, que bueno, hace unas semanas era loop, ahora es goal, ¿sabes? Es decir, le pones un last goal y le dices, ¿qué quieres que consiga? Y lo dejas. ¿Entendéis? Bueno, fijaos que paranoia, ¿no? O sea, es decir, antes de coger y verificar todo, no, que lo haga, que la máquina lo haga, tira, o sea, que hoy resuelva. Fijaros que eso está cambiando el concepto de cómo vamos a contribuir en ese código. Es decir, un agente, ahora mismo, fijaros que todas las preguntas o todas las respuestas que hay a cómo trabajar están muy pensadas en que yo estoy delante de mi máquina con mi Cloud Code, con un montón de agentes funcionando ahí, a lo loco, aplicando cosas que yo le digo, resolviendo un call, y fijaros que en ese contexto ellos lo hacen todo. Pero ¿qué pasa con mi compañero que está haciendo lo mismo sobre el mismo proyecto? Y el compañero de mi compañero, ¿sabes? Y todos los que contribuimos sobre un repositorio, fijaros que cuando está trabajando tu máquina no está contribuyendo a un repositorio muchas veces. Sí que hay algunas opciones, skills, soluciones, que intentan usar Git por debajo para hacer branching y tal, pero que lo hacen sin él, si hace falta. Entonces es muy interesante porque eso también va a cambiar el foco de cómo funciona GitHub, ¿sabes? O cómo funcionan estas ideas de interacción para promover o contribuir, ¿sabes?, en código compartido. Entonces la pregunta que aquí está, ¿no?, ¿sabes?, ¿cuál será el nuevo GitHub de los agentes? Y igual que el GitHub es para poner y construir, ¿sabes?, lo que es ese nuevo código, ¿dónde va a poner eso? Hasta ahora teníamos Kubernetes, ¿no? ¿Sabes? A distribuir, ¿cómo lo hago? ¿Cuál va a ser el nuevo Kubernetes? ¿Llega Kubernetes o hará falta un Kubernetes que sea cada vez más inteligente? ¿Sabes? El contenedor tendrá que tener un supervisor de contenido que sería un agente. Entonces esas preguntas son preguntas que están haciendo ya y son muy interesantes y yo creo que cara a la industria van a pegar mucho. ¿Sabes? Ya está. La idea es, como ven, es ver lo que viene siguiendo, lo siguiente, y lo siguiente es cada vez más inmediato. Para darle visibilidad a todo esto que estamos hablando hoy, de skills, subagentes, Dream, en algún momento del año pasado, hablándolo con Ismael, o ideas de Ismael, esto no existía. Y primero publicamos alguna propuesta y hoy son parte de APIs oficiales. Y esto que menciona Ismael son problemas inmediatos que va a tener la industria. ¿Cómo se hace eso? Para que un equipo que está trabajando todo con Cloud Code merge el código, si va a ser inteligente, si dónde va a correr eso, si alcanza con que sean los mismos servicios o los servicios tienen que ser inteligentes para dar ese servicio. De hecho, Matías estuvo un poco involucrado, ¿sabes? Hace un año más o menos, en febrero del año pasado, propusimos un protocolo que se llama ACP, ¿sabes? Que era como la extensión de NFP, porque NFP está muy bien para que la gente use tools, pero no está muy bien pensado para si una gente se tiene que completar con otra gente. Tú puedes llegar a pensar que una gente puede usar a otra gente como una tool, eso es perfecto, pero fijaros que entonces es one direction, ¿no? Es unidireccional, no bidireccional. O sea, es decir, el primer agente tiene que establecer con el segundo agente una interacción, ¿sabes? Porque como es el formato de MSP, es cliente-servidor. Entonces, bueno, estuvimos trabajando, hicimos una presentación en San Francisco con ideas que también Matías estuvo promoviendo y discutiendo en foros abiertos sobre ese proyecto. Y al final, 2 meses después, Google sacó A2A, ¿sabes? Que es A2A. Y al final, ACP y A2A, ¿sabes? Bajo la Linux Foundation, se fusionaron. Y lo hicimos público hace no más de 6 meses. Entonces, todas estas cosas, claro, yo a lo mejor, claro,
vosotros decís, se habla de cosas muy lejanas, pero realmente, ¿sabes? Se va a llegar. Entonces la idea es estar ahí, ¿sabes? Y intentar buscar que lo siguiente y contribuir lo siguiente para seguir estando, ¿sabes? Delante, ¿no? Y explorar qué es lo nuevo. Sí. Gracias. Sí, así es una pregunta. ¿Tendría sentido, vos que alguna vez yo lo pensado, tendría sentido el uso de una blockchain para evitar, digamos, ese tipo de conflictos a la hora de interactuar mucho sobre un mismo código base? Para nivel empresarial puede ser, ¿sabes? Yo no digo, es decir, yo tengo mucho cuidado cuando hablamos de blockchain, porque la gente se lo puede tomar desde un punto de vista más. Yo lo hablo desde la tecnología de blockchain, ¿sabes? Sí, el sistema de que no moneda. tú encadenas de una forma bloques que puedas validar. Pero tengo unas dudas existenciales, porque sí que lo veo a nivel de empresa. He trabajado 10 años en IBM y lo veo desde empresa y antes he trabajado en un banco 11 años. Pero por otro lado, si os fijáis cómo ha evolucionado las startups, ¿no? O cómo evolucionan las startups con los MVPs, y si tomáis OpenCloud o Hermes como MVPs, ellos no toman nada de eso. Ellos el fallo, ¿sabes? Es buscar el fallo lo antes posible y corregirlo lo antes posible. Es decir, hay una carrera entre cómo producir más detectando fallos y corrigiéndolos rápido y no siendo lo más estable y mejor, y buscar algo súper estable y bueno. Las empresas quieren lo súper estable y bueno, pero acordaros que Internet hace 20 o 30 años, era como hoy lo que estamos hablando del aire. No era ni bueno ni estable. De hecho, nadie, ni configuraba nadie la seguridad de los servidores. Y ahora nadie se pasa por la cabeza a poner, ¿sabes?, un servidor web sin firewall por delante. Entonces es algo que se va a aprender. Veas, sí, blockchain sí. A corto plazo yo creo que puede haber algunos hay de hecho ya, ¿sabes? Hay un proyecto que se llama Lambda, que yo estoy muy involucrado, que es el Internet de los Agentes, se hace con el MIT, conozco al profesor, estuve en el primer simposio que se celebró hace 2 meses o algo así, en el MIT, en MIT, en Boston, y ellos tienen algo parecido. Sobre todo porque hay un tema de trust, de credibilidad. Veis que cuando entráis en los gente que trabaja sobre Studio Code, cuando abréis una carpeta nueva, ¿sabes? Os dice, ¿confiáis en todo el contenido de esa carpeta? ¿Por qué? Porque como va a ver cosas, ¿sabes?, te puede explotar el ordenador. Lo mismo pasará con los agentes. Entonces todo esto de blockchain y tal, se está trabajando en cosas así. Yo, pues lo mismo, a corto plazo, pero a largo plazo creo que va a cambiar todo. Por eso esta pregunta un poco también va a llamar la atención, ¿no? Muy bien con esa respuesta usando blockchain, es cuál será el nuevo GitHub, cuál será el nuevo Kubernetes, cuál será el nuevo Postgres, sí, porque va a cambiar. También un comentario es que todo esto que parece que viene por delante, si empiezan hoy un proyecto, lo van a encontrar muy rápido. Y entonces, está bien que también todo se depreca muy rápido porque los agentes pueden crear código muy rápido, pero bueno, es un problema que más tarde, más temprano va a aparecer y va a haber que resolver. Esto creo que también es tuyo, es para ti, Ismael, si no te sigues. Sí, y esta es una frase. Esto es un poco uno de los últimos experimentos que he probado es cómo hacer que los sistemas evolucionen pero de una forma segura. O más segura, vamos a hacerlo, o más controlada. Si ahora está en SuperCloud o cualquiera de estas soluciones, herramientas, veréis que ellos cogen y empiezan a generar cosas. Pero es muy difícil controlar hacia dónde van. Sí, es decir, porque los dejes, te cogen el ordenador y te montan un Cristo. ¿Sabes? Si no sabes, lo haces así, cierras los ojos y mañana ya no tienes ordenador. Entonces la idea, es una idea que ya venía hace tiempo, es cómo generar elementos tipo padre e hijos y que vayan autoevolucionando, pero que el padre tenga menos evolución y que controle hacia dónde deriva el hijo. Entonces, una de las partes es cómo hacer que los padres puedan decir
decirle al hijo, ¿sabes? Que cada vez sea más listo y que se genere, que se forme más y que coja más skills. Y en el momento que ya no falle menos, ¿sabes? Entonces el hijo se promueve a padre y se escanea, ¿sabes? Se genera otro hijo desde ese padre, como si fuera los skills, pensando en los skills como si fuera el ADN. Entonces el padre, ¿sabes? Genera, o el hijo genera un nuevo hijo, y entonces pues vas haciendo que evolucione teniendo un control, ¿no? Eso es una de las ideas, ¿no? Pero hay muchas ideas por ahí, ¿sabes? Circulando de cómo controlar y mejorar en las direcciones correctas estos agentes, porque si no, bueno, se puede montar esto. Hay un paper muy interesante también de MIT, presentado en la conferencia de Irlanda, que pusieron a ejecutar distribuidamente 1 millón de agentes, ¿vale? Para que hicieran unas acciones. Entonces fue divertido porque vieron que los agentes se empezaban a como especializar por grupos. Y eso es muy interesante, porque ¿sabes? Sin decirles nada, ¿sabes? Ellos lo pusieron y ellos llegaron, ¿sabes? Los agentes empezaron a llegar a pactos, ¿sabes? A pactos de no agresión, ¿sabes? Porque intentaban simular la pesca, ¿vale? Una pesca. Entonces, el experimento fue muy interesante porque intentaba, basados en los problemas históricos de la pesca en Boston, ¿sí? Si haces pesca masiva, pues te quedas sin pescado y tal, pues tienes que ir adaptándote, ¿no? ¿Sabes? Bueno, no puedes ir a pescar todo, porque si no, después al día siguiente no tienes para vender. O sea, vendes un día, pero no vendes al siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se van adaptando? ¿No? Entonces empezaron a hacer experimentos de estos y los agentes pues empezaron como a especializarse. Y eso es muy interesante porque ya, porque obviamente hay que entender que los agentes están basados en LLMs, están basados en conocimiento humano, entonces se puede decir que va generándose o va esparciéndose ese conocimiento hasta la parte de la lógica de la gente, cómo se comporta. Pero es interesante porque si no tienen control, ¿sabes? También, ¿sabes? Pueden acabar en puntos, ¿sabes? Que claro, no son óptimos o no son deseables. Entonces, esto va a ser las grandes preguntas a nivel de empresa o no solo empresa, a nivel cómo evoluciona, que es la mejora, ¿no? Estos agentes y cómo se controlan, ¿no? Cuánto humano tendrá que haber ahí controlando, cuánto humano no, cuántos agentes controlarán otros agentes o no. Y estas son discusiones abiertas que a día de hoy. Y bueno, sí, es muy divertido. Bueno, por ahí un comentario es con Ismael nos damos la libertad de charlar y especular distintos mecanismos, pero todo esto tiene mucho sentido. Hay un algoritmo que tiene muchísimos años, se llama, una forma de resolver problemas, se llama algoritmo genético, que básicamente tengo una serie de funciones que resuelven un problema, me doy cuenta que algunas funciones andan muy bien, o sea, una nueva generación de ese agente que mantiene las que funcionan muy bien, por ahí rota alguna y por ahí crea una nueva. Una nueva sería como una mutación. Y las que funcionan y cruzarlas es igual que funciona la genética en el ser humano y el mecanismo de evolución, el mismo. O sea, es un modelo de cómo funciona la evolución. Entonces, estas ideas... Sí, perdón. Sigue tú. Y fijaros que sobre lo que comenta Matías, algo muy interesante es que una de las cosas, de las preocupaciones que empezó a surgir el año pasado y este año se está consolidando es cuánto nos está costando el token. ¿Vale? Entonces, desconectado un poco lo que decía Cristian también, ¿no? O sea, cómo utilizar esos tokens, ¿no? Pero ya no utilizar el token, también conectaba lo que comentó Matías. ¿Cuál es el mejor modelo que hace esto? Entonces, tenemos modelos que pueden ser mejores para hacer justo estas tareas que estos otros modelos. Por ejemplo, no hay mucha discusión a día de hoy que, por ejemplo, Anthropic, los modelos de Anthropic son bastante buenos para hacer código y que otros aún no están a la altura o intentan cazarlos, vamos a dejar ahí. Pero habrá modelos, que es un poco la idea hacia donde también vamos, ¿no? Habrá modelos más específicos que sean más óptimos para ejecutar pequeñas cosas y no tener que ejecutarlos en los grandes. Si os fijáis, por ejemplo, en el anuncio de Anthropic, ellos mismos lo dicen sin decirlo, ¿no? Pero es lo mismo que hace un año más o menos hizo OpenAI, diciendo que ellos iban a seleccionar por ti el modelo. O sea, ¿eso os suena? ¿Por qué? Porque si ellos seleccionan por ti el modelo a usar, ellos obviamente, ¿sabes?, intentarán darte los modelos que justo que cubren la necesidad
pero ellos podrán ahorrar, ¿sabes? O optimizar, ¿sabes? Cuánto gastan en generar tokens para ti. Entonces eso es muy interesante. Yo creo que esa parte también influirá bastante en estos agentes, ¿no? ¿Sabes? Que los agentes no solo son la lógica, es también el modelo, las tools, todo eso se modificará. Y es un tiempo. A ver si nos queda una más. No sé si... Y bueno, y estas dos últimas, yo creo que con estas dos podemos cerrar y hacer algunas preguntas si quieren. Estas también son para ti, Ismael, te vamos a pedir que... Sí, esto es conectado con más o menos lo que fuimos hablando, ¿no? Por un lado, la seguridad, ¿sabes? Lo hablamos, ¿no? De hecho lo comentó Matías. Preguntas, si todos los agentes pueden escribir en la memoria, ¿eso es real? ¿No? ¿Habrá un agente que gestione la memoria y que sea como un árbitro, ¿sabes? Que gestione, ¿sabes? Miles de agentes en paralelo? Eso tiene sentido y eso se conecta con la escalabilidad. Y por el otro lado, ¿sabes? Pues eso, la escalabilidad. Claro, a día de hoy estamos una persona delante como de un agente tirando contra un LLM, ¿no? O sea, que al final son un montón de gente tirando contra ese LLM. Pero se puede decir que el trabajo, la tarea que está haciendo, la está haciendo para ti, ¿no? Esa tarea puede ser compartida. O sea, si yo genero un documento para mí que es compartido con todos mis compañeros, eso puede estar en la memoria y yo tengo que mandar, ¿sabes? A día de hoy tengo que seguir mandando por email ese documento. No sé si alguien se dio cuenta, ¿no? Y decidme si eso creéis que pasa o no. Esto lo hablé en una charla delante de un montón de ejecutivos. Fue bastante divertida, yo soy más técnico, ¿no? Pero fue muy divertida porque muchos ejecutivos tienen dudas de cómo integrar la IA en las empresas. Entonces yo le dije, sí, pero todos los empleados están usando ChatGPT, ¿no? Como nosotros, ChatGPT. Y, obviamente, la gente usa ChatGPT, ¿no? Sí, perfecto, como todo. Y entonces acabé diciendo una cosa, porque a mí me pasó. Entonces dije yo, ¿entendéis que mucha gente, por ejemplo, ahora para mandar un correo, ¿qué hace la gente? Escribe el correo, escribe la idea, la pasa por una IA para ponerla bonita, ¿no? O sea, escoger 4 líneas y poner de 4 pasar unas 15 o 20, o sea, que, ay, querido, no sé qué, tal, no sé qué, que lo ponga bonito, ¿sí? Eso se lo mandas a la otra persona y ¿sabes lo que hace la otra persona cuando ve un documento muy grande? Coge el documento, se lo mete en el M para sacar el extracto. Entonces, ¿para qué debemos usar el M? Para nada. Eso es escalabilidad. Porque pensad los millones de personas que usan eso, y eso es conectado, por ejemplo, otra vez con el punto que decía Cristian. O sea, es decir, si al final en las bases de información, ¿sabes? Lo hacemos simplemente para aparentar, es más fácil que mi agente se conecte con la agente de Cristian, yo le diga, transmite estas 4 ideas, el agente mío ya coge mis 4 ideas, las optimiza, se las manda a la agente de Cristian, a Cristian, ¿sabes? Se las descompone o se las pone, ¿sabes? Conectado con lo que a él le es interesante y válido, y lo que no es interesante y válido, eso nadie se lo enseña. ¿Para qué? ¿Entendéis? Eso sería mucho más óptimo. Pero claro, eso también es un poco más caro. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, y fijaros que eso que os acabo de decir, pensar que es como si fuera parte del print. O sea, yo tengo unas ideas, pero al mandarlas por el cable, esas ideas se ajustan a las necesidades que tiene Cristian. Y por ejemplo, el agente Cristian le enseñará a él las ideas que le encajan a él. Pero imagínate que ese mail pues, lo mando a todos vosotros. Mi agente le manda a cada uno de vuestros agentes mis ideas y a cada uno de vosotros os aparecen las ideas que encajan con lo que vosotros queréis y las otras para qué. ¿Entendéis? Eso es súper interesante. Y esa parte de escalabilidad es bastante interesante porque eso, ahora como comentamos, es agentes, hablando con agentes, será mucha computación, también hay que pensar cómo hacerlo. Y bueno, y otros detalles que veis ahí que bueno, son preguntas abiertas. Vicen creo que está trabajando, hoy nos llegó un mail por lo menos de la empresa que está trabajando creo que en un protocolo así de email con la gente. Para un poco eso que decía, me parece que va por ahí. Acá mencionan que puede ser un protocolo de email que ya están trabajando en justamente ese problema. Sí, ya. Y ya pensar que no es un email, es cualquier comunicación entre humanos. Es decir, tu móvil o tu ordenador o tus dispositivos tendrán algo que es como más tú, cómo te gustan a ti las cosas. Y cuando tú le escribas a alguien,
ese elemento, ese agente en tu móvil o esa colección de agentes en tu móvil o en tu desktop o online, da igual, eso que te representa a ti, cogerá tu información y la mandará de la forma más eficiente, ¿sabes? Da igual que sea un mail, da igual que sea un WhatsApp, da igual, ¿sabes? Imagínate que yo me quiero escribir para alguien en chino y yo no sé chino, ¿sabes? Yo puedo estar escribiendo y a él le llega en chino, ¿entendés? Entonces, yo creo que va a cambiar muchísimo cómo la gente va a interactuar de aquí a los próximos 2 o 3 años. Va a ser bastante interesante. Voy a ver, no, está quedando. Bueno, eso fue todo. Algunas de estas ideas son parte de lo que yo uso en el día a día, no son... bueno, con Ismael tenemos proyectos open source donde las validamos, las probamos, vemos que son factibles y también es posible llevarlas a producción. Y el ejemplo de que Anthropic lo publique como un API, ahora también salió, hace pocos días fue el Google I.O. y Google lanzó Antigravity 2, que tiene la aplicación, tiene una línea de comandos y tiene un API que ya tiene skills y creo que tiene memoria, lo que no tiene son sueños. Y bueno, así cada uno va, bueno, y skills antes tenía solo Anthropic, ahora tiene Anthropic, Antigravity, Codex, el de OpenAI, Hermes, OpenCloud, todos tienen skills. Entonces es como hacia ahí va al menos parte de la posibilidad de resolver cosas. Creo que sí. Sos tan activo en el open source, ¿no? Sí. Pero el foco de la charla es más cloud que otra cosa, versus Hermes y OpenCloud, DemoCloud, etc. ¿Cómo visualizás esas dos herramientas, o esos dos mundos, versus las otras? En general les voy a compartir por mail a todos los inscritos los proyectitos que exploramos con Ismael. Son versiones de open source, más bien pruebas de concepto, de que lo mismo que se hace con Anthropic y que la realidad es que las otras compañías vienen detrás, como vienen publicando, se puede hacer con una API. Que por ahí la ventaja es que me desacoplo de una API en particular, de un modelo en particular, que si no corro el riesgo de que cancelen el API el mes que viene, que cancelen el modelo. Tengo opciones, sobre todo cuando estoy pensando en una solución. En mi caso, por ejemplo, que trabajo en una aplicación de salud, eso es mandatorio, porque casi todas las APIs se quedan con los datos, aunque sea 2 días, 3 días, y eso te inhabilita totalmente, porque vos no sabes qué van a hacer con esos datos. Entonces, la regulación de Estados Unidos prohíbe que uses cualquier API que te requiere datos para datos de salud. Entonces, en algunos casos se vuelve obligatorio contar con una alternativa open source o tuya, y creo que la forma más rápida y más fácil y por esto tiene más experiencia Ismael, que tiene mucha experiencia en open source. Él, dentro de IBM, impulsó mucho los proyectos open source. Yo en la gente me metí con el primer framework, uno creado por Ismael, open source, y creo que lo que te permite es visibilidad y feedback y a veces colaboración. Hay distintos modelos, podría tener todo cerrado, todo abierto. A mí me funciona muy bien trabajar con la comunidad. No sé, Ismael, si quieres dar tu opinión. Sí, al final muchas veces desde el nivel de empresa, ¿no? se toma el open source también como algo de marketing para enseñar un poco los avances en donde estás y también incluso para buscar talento. Yo, por ejemplo, siempre estuve muy metido en comunidades. De hecho, conozco a Matías desde hace ¿qué? Unos 14, no me acuerdo. En un Google I.O. 13 años. Mucho tiempo, y era porque colaborábamos en Argentina y en España en las comunidades de Google, ¿no? Y era lo mismo, era un poco buscar ideas, buscar gente que haga cosas como tú. Yo, por ejemplo, eso, uso GitHub para explorar ideas y para buscar ideas. O sea, busco ideas aquí, busco gente, me conecto con eso, el creador de Clima y ¿sabes? Todo, ¿sabes? Un poco para ver. Lo uso como herramienta de comunicación, ¿no? Mi mundo no técnico. Pero para una empresa depende del ámbito que quieran, ¿no? Hay empresas que tienen muchas cosas cerradas o también tienen abiertas. Y bueno, fijaros que después nadie tiene todo abierto, ¿sabes? Entre comillas, ¿no?
y nada cerrado. O sea, de hecho, es muy simpático que la gente mejor piensa que Apple es todo cerrado, y en cambio tiene una sección de open source muy grande. y todo el mundo toma Google como que es algo todo abierto, pero por ejemplo Android, o sea, las aplicaciones de Google no son abiertas. O sea, es el kernel. Entonces, bueno, es interesante. Es interesante cómo usarlo. Es una herramienta, el open source es una herramienta. Creo que estamos más o menos en alguna pregunta más. ¿Le interesó el tema? ¿Le agradó? Trataremos de repetirlo en unos meses. Gracias al espacio, gracias Matilde y gracias Pablo por organizar. Gracias Ismael. Acordamos por